Café Chilote conduce Claudio Yarzún Cárcamo en Radio Imagen 88.3. Un abrazo cariñoso a quienes nos sintonizan en Radio Imagen Chile 88.3. Nuestro invitado, presidente Conadecus, don Hernán Calderón, que habíamos quedado con la deuda pendiente de la entrevista pasada, que íbamos a hablar de las inversiones chinas en Chile. Algo que no deja de llamar la atención, que en Chile el Estado no puede invertir solamente en mercado, pero sí otros países como China, que es un país comunista, donde las empresas son estatales, sí pueden invertir en nuestro país. Algo paradójico. De eso y mucho más vamos a hablar con Hernán Calderón, presidente de Conadecus. ¿Cómo estás, Hernán? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días y un saludo, como siempre, a todos los amigos del sur, Chiloé, Aysén, 10ª región. Un gran saludo para las amigas y amigos de toda esa zona que están tan alejados del centro de Chile. Donde se toman las decisiones por ahora. Pero Santiago no es Chile. Claro. Por lo tanto, tenemos que ver el tema de la descentralización. Ojalá en la constituyente podamos tener una definición concreta cómo las regiones se desligan un poco de la atadura del centralismo. Descentralización, regionalización, soberanía, Chiloé región. Esos son los temas que nos convocan a nosotros de manera permanente y diaria en nuestro programa Café Chilote. Soñamos con que Chiloé sea región, pero sea una región soberana, sea una región libre de impuestos, sea una región eminentemente autónoma, donde tengamos la capacidad de tomar las decisiones en nuestro territorio. Y para eso necesitamos un proceso constituyente. Pero, Claudio, para que eso suceda, parece que el regionalismo no funciona. Siempre va a ser dependiente del gobierno central. A mí me parece de que lo más cercano a lo que dices tú, de autonomía, decisiones, políticas, parlamento regional, es más cercano a lo que es las repúblicas federales. Claro. Es lo más cercano a hacer como en Argentina, pero también como Estados Unidos, como en España con las comunidades autónomas. Pero por lo que he visto en el debate del proceso constituyente, esa discusión no está como muy internalizada, no la están debatiendo mucho, el tema de los estados, de los estados, de los territorios de estados en Chile para los constituyentes no es tema todavía. A lo mejor en un tiempo más. Claro, el Estado federal es un tema. No, pero en el proceso constituyente como que no tiene mucha fuerza. No tiene mucha fuerza. Yo creo que tenemos que tener estados descentralizados, autónomos, soberanos, con un par de regiones más que tienen la necesidad, tienen el empuje, tienen la fuerza para hacerlo, como es la provincia de Chiloé. Ya su condición de isla, su condición cultural, su condición sociológica, da las condiciones para que nosotros podamos ser región. Y eso también tiene que ir de la mano de autonomía presupuestaria. Ya tiene que ir de la mano de presupuestos regionales. ¿Por qué la segunda industria que le genera más impuestos a este país es la industria salmonera, que se concentra fuertemente en Chiloé, tiene que pagar sus impuestos en Santiago y no pagarlo acá en el territorio? Es que eso te pasa en todos lados. En todo Chile pasa lo mismo. Las matrices de todas las industrias están en Santiago de Chile y no están en las comunas pobres, pagan las patentes en las comunas más ricas de Santiago, porque están en Sanhattan, o en Las Condes, comunas así, por eso tienen unos presupuestos multimillonarios, ¿no? Entonces, claramente aquí lo que tiene que haber es descentralización. La industria salmonera debiera pagar patentes e impuestos y dejar parte de sus impuestos allá, para poder desarrollar la región donde están operando, donde están causando daños muchas veces, ¿no? Donde están los problemas que provoca la contaminación a veces y otro tipo de problemas se provocan en donde extraen los productos y no en Santiago. Claro, lamentablemente eso es lo que falta, ¿no? Yo creo que para allá vamos. Ya, pero también tenemos que ir de la mano de un presidente o presidenta que impulse estos temas y de un parlamento que no sea tan conservador como el parlamento que tenemos hoy día,
que deja mucho que desear. Pues lo vimos con la acusación constitucional contra Figueroa, Claudio, lo vimos en el impuesto a los super ricos, donde los parlamentarios que debiesen defender las posiciones del pueblo se votan, o sea, no votan, apagan sus equipos, ya y de una u otra manera no tienen la capacidad de estar del lado de la gente. Y para eso la ciudadanía tiene que evaluar bien y pensar bien quiénes van a ser sus nuevos representantes. Te quiero... Adelante. Adelante. Hay un tema ahí político que yo te quiero comentar. Por favor. Que lo hemos reflexionado en algunos lugares con algunas personas. Y es, ¿cuál es el carácter de... Tenemos la próxima elección parlamentaria de core, diputados y senadores en octubre de este año. Pero, ¿cuál es el carácter de este nuevo parlamento? ¿Qué va a pasar con el presidente de la República? Si vamos a tener una nueva constitución, y supongamos, y vamos a ponernos en la hipótesis, cosas que en algunos casos está discutido, si tenemos un parlamento unicameral, ¿qué va a pasar con los senadores y los diputados electos? Particularmente vamos a tener que esperar 4 años y para cambiar los senadores y para que se instaure el parlamento unicameral 8 años. Particularmente para los senadores, ¿eh? ¿Qué pasa si se aprueba? Bueno, pero por lo tanto surge aquí de que probablemente el próximo gobierno debiera ser un gobierno transitorio. Claro, de transición. Un presidente transitorio de no más de 2 años, para que cosa que el presidente, porque si tenemos un gobierno parlamentario, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con el presidente si tiene el presidente electo, si cambia la gobernanza y pasamos a un gobierno parlamentario o semipresidencial? Son distintos. Claro. El gobierno que asuma, el próximo gobierno que asuma, va a asumir con la constitución de la dictadura. Todavía no va a estar aprobada la constitución, probablemente la constitución que se está hoy día, que está tratándose recién el reglamento en la Convención Constitucional. Por lo tanto, tenemos todavía el gobierno y el parlamento próximo se va a instalar antes que esté aprobada la Convención Constitucional, la nueva Constitución. Por lo tanto, ahí hay un tema de discusión, Claudio, que no es menor y que no ha estado a la luz pública todavía, pero que creo yo que tiene que discutirse. ¿Cuál es el carácter del próximo Parlamento y el próximo presidente de la República? Claro. No sé, bueno, es una inquietud que tiene. O sea, yo creo que la tenemos todas. Yo creo que estas elecciones han sido extremadamente contrapuestas. Porque, ¿qué es lo que sucede hoy día cuando se elige un presidente con un proceso constituyente en marcha para modificar la Constitución y con una Constitución que viene de atrás, una Constitución dictatorial? Ahí ya tienes dos miradas. ¿Qué pasa si el debate está, como bien planteas tú, por una Cámara unicameral? ¿Qué pasa con los senadores? ¿Van a durar 2 años? ¿Van a tener que renunciar al cargo? ¿Con quién legisla? ¿Con qué poder legisla el presidente? O sea, ¿con qué poder trabaja el presidente de la República? ¿Con qué constitución legisla el nuevo Parlamento? ¿Con la antigua o con la nueva? Hay muchas cosas que mi señora esposa pasó a saludarme. Un beso cariñoso al amor de mi vida, Consuelo Reyes ahí. Un beso, cuídese mucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esa lógica? Hay muchas cosas que debatir, muchas cosas que se hicieron a la rápida, que no fueron inteligentemente pensadas, que ojalá no nos traigan problemas, pero claramente sí nos va a traer una diferencia desde el punto de vista de cómo se empiezan a asociar los temas. Lo que sí no puede estar en discusión es que la gente tiene que tener la capacidad de leer bien quiénes van a ser sus parlamentarios, quién va a ser su presidente, porque si no la Constitución va a ser letra muerta. Pero yo te quiero llevar a los temas de los consumidores. Este gobierno presentó un proyecto de ley que es la ley pro consumidores. Ya esta ley pro consumidores viene de una u otra manera ligada y ustedes la han trabajado fuertemente. Cuéntanos en qué proceso está, cómo está, qué es lo que te parece, cuáles son los puntos más importantes y más relevantes para la ciudadanía. Mira, la ley ya salió promulgada, o sea,
salió despachada del Congreso, por lo tanto el presidente de la República tiene 30 días para promulgarla. Y por lo tanto estamos avanzando, quedan pocos días para que él tome la decisión de promulgarla, o en algún caso específico, nosotros estamos solicitando que el gobierno envíe un veto sustitutivo por una indicación en específico. Esta prohibición que existe para entregar ofertas con tarjetas asociadas, que creemos nosotros que perjudica a los consumidores, porque claramente cuando tú tienes una tarjeta de una tienda en específico, de un retail, puede ser de un supermercado, una farmacia, o, no sé, cualquier comercio, tienes una tarjeta asociada, y por el hecho de ser cliente, por el tal fidelizado en este caso, este comercio te ofrece descuentos especiales para que tú compres con esa tarjeta. Y la decisión que hay de lo que está aprobado en el Congreso, a pesar de todo lo que nosotros fuimos a hablar allá con ellos para que se regulara, no que se prohibiera. Y nosotros pedimos que las personas, una vez que compran con la tarjeta asociada, pudieran prepagar con cualquier medio de pago. Pudieran comprar, cuando compran precio contado 30 días, la persona instantáneamente que está en la caja paga con su tarjeta asociada y puede prepagar tanto en efectivo como con cualquier medio de pago. O en su efecto, compra los 30 días, precio contado 30 días, y tiene 30 días después para pagar, pero también con cualquier medio de pago, sin intereses y sin comisiones. Pues eso no fue acogido, y por lo tanto en el Congreso se aprobó la prohibición de entregar esta oferta. Y nosotros creemos de que eso no favorece al consumidor. Que es más, nosotros pusimos como además adicionalmente que el Congreso aprobara de que cuando cualquier comercio va a hacer una oferta de este tipo, antes de iniciar la oferta tiene que informar del historial de precios de los últimos 6 meses. Y para que se considere oferta tiene que tener a lo menos un 10% de descuento del precio más bajo de los últimos 6 meses, sin considerar que pueda haber hecho oferta anteriormente, el precio estándar. Bueno, esas son las medidas que nosotros pedíamos para regular, y probablemente el gobierno, por lo que yo entiendo, la está tomando en cuenta un poco lo que nosotros estamos proponiendo para poder hacer un veto sustitutivo, porque nos parece de que esto que afecta directamente a los bienes de consumo no afecta a otros como los bancos o los créditos automotrices que vienen atados a créditos bancarios. Por lo tanto, la ley pareja no es dura, dicen, pero aquí la ley pareja parece que la ley pareja no funcionó. Fue para uno y para otros no. Si es para todos, está bien, pero a nosotros nos parece que prohibirlo no beneficia a los consumidores. Ese es un tema. Lo importante aquí es que hay algunas medidas, no todas, algunas son reiteraciones, ratificaciones de otras o mejoramientos de algunas. Pero aquí hay un tema que es importante. Los consumidores, una vez que esté promulgada esta ley y entre en vigencia, la garantía en sus productos, la garantía legal aumenta de 3 a 6 meses. Ya no va a ser el 3x3, va a ser el 3x6. ¿Por qué? Porque dentro del periodo de los 6 meses, el consumidor podrá, en caso de falla en el producto, que no se le haya entregado el producto adecuado, y que tenga algunas fallas atribuibles al proveedor, el consumidor podrá solicitar el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado durante esos 6 meses. Hoy día teníamos 3, por lo tanto, desde el punto de vista es positivo. Aumentamos el plazo de garantía legal. Lo segundo que hay una regulación también para lo que ha avanzado tanto, las compras online, el delivery y todo esto que hemos comprado, que ahora compramos en las tiendas. Entonces, ahora, sobre los despachos a domicilio,
la norma va a exigir que el proveedor comunique antes de realizar la compra el costo que tiene el despacho y el tiempo de servicio, el plazo que tiene para entregar el servicio. De no cumplirse, estaría infringiendo la norma y no estaría cumpliendo en el servicio que solicitaron. ¿Cuál es otro paso importante? Que otorga a los consumidores el derecho a solicitar indemnización sobre la protección de datos personales. Cuando se violan los datos personales, las personas quedan en la vulnerabilidad absoluta. Por lo tanto, hoy día, cuando es un acto de consumo y se violaron sus derechos de datos personales, va a poder recurrir a través de la ley de protección de los consumidores, va a operar para protegerlos, hacer las demandas o hacer y solicitar las indemnizaciones cuando se violen estos derechos. Ahora, hay un tema que yo creo que a muchos les va a interesar. Una de las mayores reformas que tiene esta ley es la protección para los adquirientes de vehículos nuevos. Fíjate que hoy día tenemos un sinnúmero de anormalidades cuando uno adquiere y quiere hacer efectiva las garantías. Bueno, hoy día el que compra un vehículo nuevo para poder realizar las mantenciones, para poder hacer efectiva las garantías, está capturado por las concesionarias y no tiene derecho a elegir el taller que él considere que debe hacer la revisión de ese vehículo para mantener la garantía. Bueno, en esta ley justamente promueve la libre elección del servicio técnico para efectuar las garantías establecidas en el periodo de 2 años o 100.000 kilómetros, que es la garantía de los vehículos. Por lo tanto, hoy día, a partir de la promulgación de esta ley, las personas van a poder elegir el taller, pero además esto tiene algunas otros alcances. Fíjate que el proveedor deberá proporcionar al consumidor otro vehículo de similares características mientras dure la reparación de un vehículo motorizado, cuando el ejercicio de la garantía legal o voluntaria conlleve privarlo de su uso por más de 5 días. O sea, si el vehículo va a estar en mantención y reparación más de 5 días y está haciendo uso de la garantía legal que le corresponde por ser un vehículo nuevo, el proveedor va a tener que proporcionarle un vehículo de las mismas características cuando supere los 5 días. El otro punto está, en caso de mantenciones obligatorias, ¿no?, se deberá informar la lista de todas estas, porque hoy día es incierto. El concesionario dice cuál es la mantención que debe hacer. La mantención es para mantener la garantía, ¿no?, y tendrá que publicar los valores estimados. Hoy día tú sabes de que esto de los costos de mantención por garantía de vehículos es un costo altísimo que tienen que pagar las personas y a veces no saben ni cuánto es. Por lo tanto, se deberá informar. Así también se deberá publicar la nómina de todos los talleres autorizados. O sea, ahí en ese ámbito creo que avanzamos bastante. Esto estaba desregulado absolutamente. El otro punto que tenemos, mira, fíjate que aquí hay un punto muy interesante, ¿eh?, aunque yo creo que no llegó al fondo de lo que había que regular, pero avanzó. Para el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes de la educación superior, las instituciones bancarias, comerciales y financieras deberán exigirles que acrediten contar con los recursos económicos suficientes. Esto es un tema bastante interesante, ¿eh?, porque el endeudamiento de los estudiantes que se produce hoy día es muy grande, el endeudamiento que tienen los estudiantes, pero ellos no tienen ingresos demostrables. Por lo tanto, hoy día va a haber la exigencia que tienen que exigirle que acrediten ingresos para poder mantener pagar el crédito, claro, los créditos o las tarjetas. Por lo tanto, creo que aquí hay un avance importante también. Otro tema que también es importante, Claudio, en esto,
Fíjate que el derecho de prepago de los créditos hipotecarios se establece que el máximo del cobro de comisión de prepago permitido por ley cuando esté involucrado un consumidor sea igual que los sea eliminando la distinción anual de crédito cuyo capital sea superior a 5.000 UF. Aquí tenemos una discriminación. Los créditos de sobre 5.000 UF tienen un costo de comisión menores e intereses menores que los créditos de menos de 5 que los créditos de menos de 5.000 UF. Por lo tanto, establece una regulación para que las comisiones no sean tan altas. Lo otro que te establece aquí esta nueva modificación a la ley del consumidor es que un problema que tienen permanentemente los estudiantes que tienen morosidad, en que los institutos de educación superior, las universidades y los centros de educación, los centros de formación técnica, cuando tienen morosidad, no le entregan los certificados de estudio, tampoco los títulos, nada. Es un tremendo tema. Hoy día no van a poder no entregárselo. Esta ley los obliga a entregarlo gratuitamente. Tienen que entregarlo. Porque a veces había costo. O simplemente ponerte al día en la morosidad. Que tengan morosidad van a tener que entregarlo. Bueno, pero ahí hay, como te digo, estas son... Y aquí hay una medida pro consumidora que es bastante... es una cosa de que cuando las cláusulas ambiguas de los contratos de adhesión se interpretarán en favor del consumidor. Esta es una medida pro consumidor. Siempre pues, se estima de que cuando las cláusulas son ambiguas, se deben favorecer a la parte más débil. Y la parte más débil es el consumidor. Por lo tanto, ahí hay algunas de las medidas, yo te digo, son muchas las que hay aquí en este nuevas reformas a la ley del consumidor. ¿Cuáles son los temas? Me parece bastante bien lo que estás planteando, pero ¿cuáles son los temas que ustedes trabajaron con el Ejecutivo, con el Congreso y que sienten que son muy importantes para los consumidores y que están quedando fuera? Pues mira, hay un tema que a nosotros nos parece de que son fundamentales. Cuando aquí se da, en el caso del otorgamiento de crédito para los estudiantes, nosotros hemos planteado una cosa que está instaurada en otros países, que es la responsabilidad del proveedor de servicios financieros cuando da un crédito y la persona no tiene capacidad de pago para poder responder. Y esa es su responsabilidad. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos manifestando esto, estamos diciendo, mire, en la legislación comparativa internacional, cuando eso sucede, el consumidor tiene derecho a renegociar unilateralmente esa deuda y el juez será el que determinará las nuevas condiciones para adecuarla a sus ingresos. Eso es un punto que nosotros hemos manifestado. Otro punto que hemos nosotros manifestado es el tema del diálogo de las fuentes, o sea, el diálogo de las leyes regulatorias con las leyes especiales, con la ley de protección del consumidor, porque no hay un diálogo entre ellas, porque quedan superpuestas sobre la ley del consumidor las leyes especiales. Y en ese punto nosotros hemos dicho de que hay que modificarlo para que la ley del consumidor no sea una ley supletoria. Ese es otro punto que hemos manifestado en este tema. Lo otro que hemos manifestado, que no estamos de acuerdo con el mecanismo que se está usando, que la ley lo trata muy suavemente, es creando mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje, donde nosotros creemos que debe crearse una institucionalidad de mediación
conciliación y arbitraje para resolver los conflictos de consumo. Hay otros temas en cuanto a que la igualdad ante la ley, de tal manera de que cuando a los proveedores se les proporciona indemnizaciones a ellos por deficiencia en los servicios, ¿no? Por ejemplo, la continuidad eléctrica, nosotros creemos que se debe aplicar el mismo principio y el mismo tipo de indemnización para los consumidores. Yo voy a ponerlo como ejemplo. En el caso de la ley eléctrica, la ley de transmisión fijó de que ante la suspensión de un servicio, a la suspensión del servicio de un transmisor a un distribuidor, el transmisor debe indemnizar en 15 veces el servicio no prestado al distribuidor. Pues en la ley de distribución, hoy día actual, cuando el distribuidor tiene no entrega el servicio y es de su responsabilidad no entregarlo, al consumidor se le indemniza solamente en 4 veces. Entonces creemos de que ahí hay que hacer que las leyes sean concordantes, que al mismo problema los consumidores reciben la misma indemnización. Si se le cortó del transmisor al distribuidor, le pagaron 15, ¿por qué al consumidor le va a pagar 4? Entonces debiera traspasarle esa misma indemnización. Hay otros temas que tienen que ver también con hacer que el consumidor y empezar a trabajar cuáles son los consumidores vulnerables, los hipervulnerables, de tal manera de entregarles una protección mayor ante la ley. Hay mucho que cortar aquí, Claudio. Hay muchos temas que están pendientes en la ley del consumidor. El problema mayor es que nosotros creemos de que en la ley del consumidor y principalmente el organismo público no puede ser un organismo dependiente del ciclo político o del gobierno de turno. Ese es un problema que tiene hoy día el CERNAC, no solamente CERNAC, también lo tiene Impuestos Internos, también lo tiene la Fiscalía Nacional Económica, que dependen directamente del presidente de la República a través, en este caso, del Ministerio de Economía. Por lo tanto, nosotros ahí estamos diciendo, probablemente tenemos que pensar de que estos organismos que tienen que ver con defensa de ciudadanos, defensa de los consumidores, deben ser organismos autónomos, independientes, que puedan realizar una labor y no tengan que estar presionados porque el llamado del ministro, en el caso del CERNAC, puede influir en el director. CERNAC no puede ser CERNAC no puede ser juez y parte. En la ese es un tema, fíjate que ese es un tema de discusión. Hay unos candidatas y candidatos presidenciales que por ahí han sacado unas cuestiones medias extrañas que parece que no entienden el problema. Claro. Dicen que la culpa del Tribunal Constitucional porque el CERNAC no tiene dientes. Sí, pero tampoco es bueno que un organismo haga un organismo público que además pueda hacer sanciones administrativas, sea juez y parte. Entonces, ¿cuál es lo más grave? ¿Que sea juez y parte? O sea, yo creo que no entendieron el problema, ¿no? Entonces ahí hay algunos candidatos presidenciales y candidatas también que han puesto ahí que el león sin dientes otra vez con la misma cosa que a mí me parece que no es una respuesta adecuada. Lo principal es entender el problema de fondo y cómo resolverlo. CERNAC puede ser un organismo sancionador. Yo estoy de acuerdo que sea sancionador, pero no puede ser legitimado activo. Eso es lo que no puede ser. Ningún organismo que tiene facultad sancionatoria administrativa es legitimado activo. Puedo poner ejemplo. ¿Cuál era el problema de impuestos internos? ¿Por qué se tuvieron que hacer los tribunales tributarios? Justamente porque el organismo público, como es impuestos internos, era juez y parte.
tuvo que modificarse y hacer tribunales especiales, todo para poder hacerlo. ¿Cuál es el problema que tiene? Tanto impuestos internos, CERVEL, Fiscalía Nacional Económica, tienen la atribución exclusiva del denuncio de un delito. No pueden haber terceros, nadie lo puede hacer si no son ellos. Entonces empieza a funcionar otro tema, Claudio, el silencio administrativo. Tan famoso en Chile y que a veces no lo percibimos. ¿Cuál es el silencio administrativo? ¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos denunció a algunos por el financiamiento de la política? ¿Y por qué no los denunció a todos? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué denunció a uno y a otros no? Y en los que no denunció, ¿qué es lo que sucedió? Silencio administrativo. Sí, pues. Entonces, claramente aquí tenemos que empezar a regular para que los organismos no tengan esa exclusividad. Lo mismo te pasa con la Fiscalía Nacional Económica, Claudio. La Fiscalía Nacional Económica tiene la atribución exclusiva de denunciar el delito. No lo puede hacer el Ministerio Público. No lo puede hacer nadie. Lo que pasa ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa con el Servicio de Impuesto Interno también. Eso es. Claro. También el CERVEL, ojo, el CERVEL también tiene atribución exclusiva. La Superintendencia de Medio Ambiente también. De hecho, ahora hay una denuncia ahí por la inoperancia y por no haber tomado casos de hace años, que dejó pendiente y no los acogió y no los investigó la Superintendencia del Medio Ambiente. Claro. Ahí está la Contraloría. Bueno, eso pasa porque estas atribuciones especiales que quieren tener los organismos y que al final lo hacen discriminatoriamente. Nosotros hemos denunciado, la Fiscalía Nacional Económica, lo hemos dicho, también opera lo mismo. Bueno, estos son temas que hay que resolverlos, Claudio, para que este país sea más transparente y no tengamos estos temas. ¿Qué le parece si vamos a los chinos? Mira, yo creo que es súper importante lo que tú planteas, porque de una u otra manera quedó pendiente en la conversación anterior esta lógica de poder entender, conversar, debatir, que la ciudadanía entienda cuál es el rol que hoy día está cumpliendo China como país en nuestro gobierno, en nuestra soberanía, porque es bastante extraño que en nuestro país el Estado no pueda intervenir como Estado en la regulación de precios o en la regulación de bienes de primera necesidad, como son las empresas del agua, las empresas de la luz, la empresa del gas, la empresa de internet, porque la Constitución no lo faculta, no lo prohíbe, pero los inversionistas chinos, las empresas chinas, que tienen un porcentaje relevante del Estado, o algunas son 100% estatales, pueden intervenir en Chile en tecnología, en pasaportes, y que la base de datos es relevante porque se quedan con toda la base de datos del país. Pueden invertir en carreteras, pueden invertir en laboratorios para desarrollar vacunas para toda Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Bueno, esto tiene que ver más con que Chile es un hub, como lo llaman. Es una plataforma. Yo creo que los chinos lo que están buscando, la inversión de los chinos en Chile, es porque primero les da seguridad, les da certeza, tiene más infraestructura, es más ordenado. Esa es la visión que tienen ellos y buscaron el país donde instalarse para poder desplegarse por toda Latinoamérica. Vamos a ser el centro de negocio de los chinos para América Latina. Ese es el fondo. Eso es. Por lo tanto, para ellos es importante, tú sabes de que ya llegó el banco chino, está aquí, ya llegó, va a tener oficina. ¿Con qué nombre? ¿Mm? ¿Con qué nombre? ¿Banco chino? Banco chino, sí, el banco de China, algo así, por lo que veo. Ahora, esto tiene que ver con un tema de geopolítica, ¿no? Esta es
Chile entra en la guerra geopolítica mundial nomás. En el juego global de la geopolítica, donde está aquí Estados Unidos por un lado, China por el otro, y donde China le viene pisando los talones, si es que ya no lo desplazó ya como el país más en el número uno del mundo. Tú sabes de que siempre está el imperio. El imperio es el que ordena. Y claramente aquí hay una guerra por el control global del mundo, en tanto los negocios, en la política, y cuando tú tienes negocios, tú influyes. Por lo tanto, Chile, en la medida que sigue avanzando la inversión china, en Chile, va perdiendo soberanía, va perdiendo decisión, va perdiendo la posibilidad de tomar políticas públicas, pero lo tiene que hacer con tal cuidado que no puede afectar las inversiones chinas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si China estornuda, a nosotros quedamos con pulmonía. Claramente. Claro. Si lo afectamos en algo a los chinos, ¿qué es lo que va a pasar? La reacción del que tiene el control. China nos puede causar daño, porque vamos a ir perdiendo independencia, vamos perdiendo soberanía, autonomía, no tenemos la autonomía completa. Por lo tanto, aquí hay temas de que estamos jugando en las ligas del cambio global geopolítico. Por lo tanto, uno de los temas relevantes, Claudio, es el tema de la adjudicación de la licitación del Servicio de Registro Civil. Eso no es menor, porque además la empresa china incumple los requerimientos de las tecnologías biométricas exigidas en las bases, pero igual se le está adjudicando. Ahora tengo entendido que se está paralizando, ¿no? ¿Por qué? Porque según los expertos, ellos no cumplen con la seguridad del sistema, sino que también va a tener toda la información de todos los chilenos. O sea, un Estado va a tener la información de todos los chilenos. Eso pone en riesgo la seguridad. Ahora, en las otras inversiones, lógicamente que tenemos un tema no menor. O sea, en el tema eléctrico, Claudio, con la adquisición de CGE y Chilquinta, ellos tienen el control del 60% de la distribución eléctrica. Algo estratégico, algo de seguridad nacional. O sea, imagínate una empresa extranjera que tiene el 60% del control de la distribución eléctrica. Entonces, claro. Pero además se pasó por alto una indicación, se la hice, yo mismo se la hice ver al superintendente, porque al final de cuentas el superintendente Ávila era el último que decidía. Él es el superintendente, el que tiene que ver la aplicación de la ley y cuáles son técnicamente las condiciones para poder aprobarlo. Resulta de que hay una que los chinos no la cumplen, porque ellos ya adquirieron una parte, explicarlo de una manera diferente. Chile tiene hace bastantes años la desintegración de la industria eléctrica. El que es distribuidor no puede ser generador ni transmisor, tienen que crear otras unidades, pues igual las crean, pero no pueden ser los mismos. Claro. Bueno, en este caso, además tiene participación en transmisión. ¿A dónde? En Transelec. Bueno, eso no puede ocurrir. Obvio. Y aquí se criticó. O sea, todos miraron, porque siempre pasa aquí que cuando llega una inversión gigante, miran parte de ello. Pero, por lo tanto, ahí hay un tema que no es menor y que hay que resolver. Pero también tenemos el otro problema.
ellos también han desarrollado, ¿no? Han hecho una inversión con Tianqi en el litio. Claro. Tienen también de empresas de generación. Por lo tanto, tienen de todo. Ahora, lo que dicen los chinos con el tema del registro civil es que hay un porcentaje de la participación en esa, Aicino se llama la empresa. Los alemanes están ahí asociados con unos alemanes, pero la verdad que parece que los alemanes parece que son palo blanco nomás, porque no tienen ninguna participación activa, ¿no? Entonces, esto es uno de los... hay aquí... no solamente las alertas se tienen que poner en Chile, en otros países ya han puesto las alertas, tanto en Francia, Alemania, Italia, ya han puesto las alertas, porque tienen problemas con las operaciones que hacen las empresas chinas en esos países. Y por lo tanto hay mucho distancia para poder aprobar este acuerdo con los chinos. Pero el tema de el tema de las inversiones es grande, porque, como decías tú, también están en las carreteras. Ahora con el laboratorio Sinovac que se viene a instalar a Chile. O sea, es una cosa que hay que revisar. El problema está en que las inversiones extranjeras tienen un trato especial. Y el trato especial tiene que ver con la aplicación del Estatuto de Inversiones Extranjeras. Y ese estatuto hace de que cuando las inversiones vienen de otros países, aunque cambien las leyes, tú no las puedes modificar. Son inalterables al final. Y como están hechos en virtud de un acuerdo comercial, ¿no? Bueno, ahora eso tendrán que revisarlo. Mira, aquí tengo hay una cosa. Tienen empresas de generación también. Pacific Hydro es una de ellas. Atayá Energía, Transelé, y lo que hay que agregar de las energías renovables, también están los chinos. O sea, también está la industria china. J Solar, Jingle Green Energy, el Holding Company y Envision Energy. O sea, hay aquí un montón de inversiones que están presentándose y nadie pone las alertas. Claro. Aquí lo que tenemos que ver, ¿cuál es la seguridad para el país? Puede que sea bueno, si no estamos, pero dejemos las cosas en su lugar. Si el Estado chileno tiene prohibición de invertir en empresas eléctricas, ¿por qué tenemos que permitir que otro Estado sí lo pueda hacer? Ahí se va yo. Ahí se va yo. Y por otro lado también, nosotros estamos conversando y debatiendo de los temas macro, pero no estamos debatiendo de los temas que no son micro, pero son menores. Por ejemplo, hoy día tenemos a puertas de que el ministro de Relaciones Exteriores firme el ingreso de 10.000 chinos al país. Que traen $1 millón. Que con $1 millón cada uno para hacer negocio en todo el país. O sea, si tú divides 10.000 chinos en 365 comunas, estás hablando de que vas a tener 50 chinos con $1 millón cada uno haciendo negocio en todas las comunas de Chile. ¿Dónde va a quedar el mercado? ¿Dónde van a quedar los emprendedores, los independientes de nuestro país? Las pymes, las MIPES de nuestro país van a arrasar. Por ejemplo, si tú ves hoy día en Castro, en Ancud, en Chiloé, que se replica en todo Chile, si tú vas a la plaza, nosotros estamos a una cuadra de la plaza. Habían 4 o 5 farmacias en diferentes edificios alrededor de la plaza, que eran 3 Cruz Verde, 2 Alcogram, 2 más. Eso hay ahí. Pero ahora hay 7
locales chinos gigantes, son mall, 7, que están distribuidos en todo el sector del centro. En la plaza hay como 4, un poquito más allá por San Martín hay otro. Imagínate ahora que tú le des la posibilidad de que vengan 50 a Castro solamente. 50 chinos más con $1 millón, o sea, con 800 millones de pesos para invertir. Nos van a tapar. O sea, vamos a estar, vamos, primero nuestra raza va a mutar, ya no vamos a ser indígena español, sino vamos a ser indígena español chino, y quizás de eso ¿qué va a salir, po? Y desde el punto de vista económico, ¿para qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que se nos viene? Por eso aquí hay una peligrosidad, y el trasfondo de esto también hay que averiguarlo, también hay que estudiarlo, también hay que evaluarlo, porque yo no sé si te comentaba a ti o no, pero leí un reportaje en el Clarín, un diario argentino, donde el presidente de Argentina, Fernández, planteaba que cuando él quiso negociar con los chinos para que ellos le vendan todas las vacunas de Sinovac, los chinos dijeron: ningún problema, te la vendemos al precio costo, pero a cambio de eso necesitamos soberanía. Necesitamos que nos entregues parte del territorio argentino. La pregunta es: ¿qué negoció Piñera con los chinos? Ahí estamos. No sabemos, porque no se conocen públicamente las condiciones de venta de la vacuna. Nosotros hemos tenido acceso a la vacuna, e incluso el gobierno se ha dado el lujo de regalar, claro. De regalar, porque hemos tenido un acceso, pero facilísimo, a las vacunas. Pero como te digo, aquí tenemos que ver esta situación. Por ejemplo, mira, en un artículo, en una editorial del Mostrador, aquí el editorial dice, agreguemos a Tianjin el litio, dice. Además no se descarta, según antecedentes que han circulado, mira hasta dónde llega, que los chinos tengan como objetivo los puertos de nuestro país y que estén detrás del resistivo proyecto minero portuario Dominga, tan discutido en estos días, ¿no? Y obras de infraestructura como el túnel binacional Chile-Argentina de Aguas Negras en la cuarta región. Esto es lo que dice, por ejemplo, ¿no?, el Mostrador en una parte. Además, tenemos que ver de que China, en el fondo, estamos frente a frente, prácticamente, si estamos ellos también tienen el Océano Pacífico al frente, y nosotros también. Claro. Por lo tanto, tiene sus consecuencias, ¿no? Además, tenemos ahí que las importaciones que nosotros hacemos es que, por ejemplo, China es el que está proveyendo de 5G. Sí, así es. Sí, controla la distribución eléctrica. Tiene bancos en Chile, ojo, así eso está en la electromovilidad. Hemos visto, por poner el reemplazo de todo el transporte público es con buses chinos, eléctricos. Claro. ¿No? Ahora también con el registro civil, pero tienen las parte de las carreteras, ya están operando. Por lo tanto, aquí podríamos estar ante una situación muy compleja que el país no puede poder revertir después. Va a ser muy difícil revertir eso. Centrales de pasar, puentes sobre el canal de Chacao, megapuertos, ya. Bueno, yo creo que es un tema para largo. Ahora, cuando tú planteas que ya se instaló o se va a instalar prontamente el Banco de China, no es un tema menor que se utilice, no es un tema menor que se utilice también el país, que se utilice Chile como laboratorio para el desarrollo de las vacunas, no solamente las vacunas del COVID-19, sino todo tipo de vacunas para toda Latinoamérica. Hay varios temas, hay varios temas que al menos deberían llamar la atención. ¿Qué fue a hacer Piñera con sus 2 hijos a China en una gira presidencial? Ahora tiene no solamente eso, pues tienes, por ejemplo, esta plataforma Didi, que es China, pues.
Es China. Claro, sí. Hay mucho que está operando hoy día. El ingreso de Huawei, que es un monstruo, pero que ha penetrado en el tema de todo lo que es las tecnologías. 100% estatal. 100% estatal, o sea, estamos hablando de eso. Claro. Entonces, hay algo que hay que preocuparse, y eso también ha tenido que ver con que, digamos, el pragmatismo chino es impresionante. El pragmatismo chino es impresionante. Tú sabes de que dictadura de Pinochet, las mejores relaciones con el gobierno chino. El reconocimiento del gobierno de la dictadura en 73 fue inmediato por parte del gobierno chino. Y las relaciones que tuvo durante todo el periodo de dictadura fueron de primer nivel. Claro. Y eso lo ha permitido también en otros países, también lo hacen otros países, o sea, no es solamente con Chile. Claro. Bueno, veamos qué es lo que se viene para adelante. Lo que preocupa es de que Chile es un paraíso fiscal, donde las regulaciones de tratados de libre comercio, las regulaciones internacionales y la facilidad con la que estas grandes industrias, y en este caso China, que es un país comunista, del cual Piñera y sus boys y los Chicago Boys se preocupan poco, porque sí le interesan los partidos comunistas de Cuba, los partidos comunistas de Venezuela, pero poco y nada le importa que China sea un país comunista donde todas las empresas tienen un porcentaje altísimo de financiamiento del Estado, o son estatales, en un 100%. Y que es raro también de que en Chile el Estado no pueda tener un porcentaje de empresas importantes como la sanitaria, empresas de energía, empresas de internet, hoy día empresas de gas, que son insumos de primera necesidad, porque el Estado no puede inmiscuirse en políticas públicas o en políticas económicas que tengan que ver con la regulación, porque todo lo regula el mercado, pero sí se permite que países, empresas, donde otro Estado intervenga en la economía nacional. Sí. Que el señor nos pille confesado cuando Piñera deje el gobierno en marzo y se empiecen a investigar todas estas cosas. Una grata conversación, profunda, intensa, con harto antecedente, y claramente los políticos, la política, los parlamentarios deberían preocuparse de estos temas. Yo creo que deberían no solamente preocuparse, sino ocuparse, porque la avalancha de negocios, la avalancha de recursos, la avalancha de proyectos preocupan demasiado, porque eliminas un porcentaje importante. Chile tiene una informalidad, tiene una cantidad de pymes, tiene una cantidad de MIPES impresionante, que bajo esta lógica van a desaparecer todas. ¿Y dónde vas a meter la mano? ¿Y dónde vas a meter la mano de obra? Por parte baja. Después, ¿para qué vamos a hablar de extractivismo? ¿Para qué vamos a hablar del rol de las empresas chinas en la pesca? ¿Para qué vamos a hablar del rol de las empresas chinas en la minería? ¿Para qué vamos a hablar del rol de la empresa china en los productos estratégicos de nuestro país? Por eso exacto, yo creo que es súper importante lo que estamos debatiendo nosotros, y me da mucha pena y mucha molestia a la vez también de que este tipo de conversaciones no se escuchen en otros medios de comunicación. No, lamentablemente no se escucha. No está instalada esta discusión. No está instalada, y solamente se toma como... Es que el chileno de una u otra manera tiene asociado la sinvergüenzura, tiene asociado el ser pillo, el ser leso vivo, como una práctica normal y como una práctica de ganada. Ya, y cuando Piñera va a China con sus dos hijos en una gira presidencial, y sus hijos claramente van a hacer negocio, esos son los costos que tenemos ahora. Sí. Y nadie dice nada, po. Nadie dice nada, todos hacen los dealers, ahí todos tranquilos, los Larry, todo pasa exacto, absolutamente piola. Querido amigo, seguiremos conversando de esto y mucho más, pues. Un abrazo cariñoso, que te vaya muy bien, y gracias igualmente, por Claudio, compartir tus opiniones, tus ideas y la profundidad, cómo transmite los temas. Un abrazo cariñoso, que te vaya bien,
Muchas gracias. Bueno, chao, Claudio. Chao, hermano, que te vaya bien.